la suma de dos ángulos internos, que es 90. Estamos recapitulando. El 15 que está multiplicando pasa a dividir y K me vale 6. ¿Ya está? K vale 6. Después de eso lo reemplacé aquí. Ahora, el ángulo formado por la bisectriz y la altura tiene una fórmula. ¿Y cuál es esa fórmula? La fórmula es la siguiente. A ver, un ratito. Vamos a cambiarle de color. ¿Ya está? Entonces, el ángulo formado por la bisectriz y la altura, ¿cómo se define? De esta manera. Se restan los dos ángulos y se divide entre 2. ¿Cuáles son los dos ángulos que hemos obtenido? ¿Cuáles son los dos ángulos agudos que hemos obtenido? Muy bien. Ya, ¿y cuándo saldría el resultado final? Si yo resto 60, 21, 21, muy bien, 21. Correcto, muy bien, 21, perfecto. Listo, entonces, al operar esto, me sale, bueno, vamos a seguir operando. Ajá. Acá me sale 66 menos 24, me da 42. Y el resultado, como sus compañeras dijeron hace unos segundos, es 21. Muy bien, vamos a ver. 42 grados. Y esto me da, ¿cuánto? 21. 21. Ya está. Listo, muy bien. Entonces, esto vale 21. A ver, apaguen su audio, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad se lo agradezco. Muy bien, ¿cuánto vale X? 21. Muy bien, X vale 21. Entonces lo que se hizo, ya lo expliqué, ¿no? Me dicen que los ángulos son proporcionales a 4 y 11, son 4K, 11K, la suma es 90. Después de eso sumé y calculé K, que vale 6. Lo reemplacé en la figura. Sería 11 por 6, 66, 4 por 6, 24. Luego, el ángulo formado por la bisectriz y la altura es el ángulo 1 menos el ángulo 2 sobre 2. El ángulo 1, 66, el ángulo 2, 24 entre 2, me da 42 sobre 2. Finalmente, mi resultado es 21. ¿Sí? Mi resultado es 21. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta en la solución que se ha hecho ahí? Ya, muy bien. Pasamos al siguiente entonces. Vamos a la pregunta número 8. Me dice, en un triángulo rectángulo ABC, bueno, lo mismo que acá, ¿no? ABC recto en B, muy bien. Ya está, vamos. Entonces, como me están diciendo eso, voy a pedir prestado el triangulito. Muy bien, vamos a pedir prestado el triangulito, ya está. Me dicen un triángulo rectángulo ABC recto en B. Hasta el 90 también lo vamos a pedir prestado. Ya está. ¿Listo? Construimos nuestro triangulito. Ya está. Aquí está. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? Colocamos A. Me dice recto en B. Quiere decir que en el vértice B, se va a ubicar el valor, el ángulo de 90 grados, perdón. Ya está. Las prolongaciones de las bisectrices de ABC. Ajá. Entonces tenemos las prolongaciones, dice, de la bisectriz del ángulo ABC. ¿Correcto? Y la mediana, ¿sí? Las prolongaciones de la bisectriz del ángulo ABC, correcto. Y la mediana, bueno, mediana no, con la mediatriz AC, vamos a ver, por acá dibujamos la mediatriz, ya, normal, forman un ángulo de 25 grados. Muy bien, lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. En primer lugar, usar la información. Las prolongaciones de la bisectriz del ángulo ABC. Muy bien, entonces vamos a dibujar la bisectriz. ¿Cómo lo dibujamos? Agarramos una línea y como me dice del ángulo ABC, el ángulo B es el que se va a partir. ¿Listo? El ángulo B es el que se va a partir en dos partes iguales. Eso es lo que significa
bisectriz, ¿no? Ya está, vamos a ver. El ángulo B es el que se parte o se divide en dos partes. Bueno, el que se divide en partes iguales. Ya está, para decirlo bien. Muy bien. ¿Qué más dice? Con la mediatriz de AC. Ya. Lo que hace la mediatriz es lo siguiente. Si yo tengo mi lado AC, ¿de acuerdo? Si yo tengo mi lado AC, lo que voy a hacer yo es trazar una mediatriz. O sea, voy a tomar el punto medio de AC y trazar una altura. Eso es lo que voy a hacer. Miren, ustedes mismos cuando vean la figura se van a dar cuenta de lo que yo estoy haciendo. A ver, ya está. Listo. Esa vendría a ser justamente mi mediatriz. Ya. Mira lo que hace la mediatriz. Lo que hace la mediatriz es dividir a este lado AC en dos partes iguales y a su vez formar 90 grados. ¿Está? Entonces vamos a pedir el prestado. Ya está. Vamos a colocar toda la información que tenemos ahí. Muy bien. Vamos a ponerle... Ya está. Muy bien. Ahí está. Miren, forma de 90 grados, correcto. Ajá, vamos a hacerle acá un pequeño ajuste nada más. Un ajuste pequeñito. Ya está. Ya, listo. Ahora sí. Muy bien. Entonces, como es mediatriz, va a formar 90 grados y al mismo tiempo, miren lo que va a hacer. Sus lados van a ser iguales. ¿Sí? Sus lados van a ser iguales. Vamos a colocarle un color así, verdecito. Está. Sus lados van a ser iguales. O sea, esos dos segmentos de aquí van a ser iguales. Esa es mediatriz, ¿sí? Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Me dice que el ángulo que forma es 25 grados. Muy bien, vamos a ver. 25 grados. Vamos a tomar esto como referencia. Vamos a escribirle su 25 grados. Ya está. Muy bien. Un poquito más chiquito. Y ya está. Muy bien. Estamos haciendo toda la información de este problema lo mejor que se pueda. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, el ángulo que forma lo vamos a colocar de color celeste. Fuerte. Ajá. Ya está. Entonces, el ángulo que forma acá, ¿cuánto es? 25 grados. Ahí está. 25 grados. Muy bien. Ahora, me dice, halla la medida del ángulo formado por la bisectriz del ángulo ACB. Ya está. Con la hipotenusa AC. Ya está. Me están pidiendo justamente este ángulo de acá. Ya está. Me están diciendo, halla la medida del ángulo formado por la bisectriz del ángulo ACB. Ya está. Vamos a dibujar todo eso. Es necesario, de verdad, es necesario que se dibuje. Sí, bien, profe, mucho trazo. Claro. Pero esa es la forma de trabajar ese tipo de problemas. Muy bien. Vamos a ver, le voy a colocar el color verde. Entonces, vamos a ver por acá. Sí, vamos a verlo por acá. Aunque no lo crean, la solución es más sencilla de lo que parece. La solución es mucho más sencilla de lo que parece. Ya está. Entonces, por ser bisectriz, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir lo siguiente. Por ser bisectriz, ya está. Por ser bisectriz, estos ángulos de aquí tienen que ser iguales. Ya, eso lo vamos a ver al final. Entonces, con la información que tenemos aquí nosotros, podemos calcular algunas cosas. Como este es bisectriz, miren, como esto de acá es bisectriz, y este es 90 grados, ¿cuánto valdrá cada ángulo? A ver, ¿quién me dice?
¿Cuánto valdrá cada ángulo? Mira, si esta línea de acá es bisectriz, ¿cuánto vale cada ángulo de acá? Ojo, todo vale 90. Perfecto, todo vale 90. Pero como es bisectriz, el ángulo se divide en dos partes iguales. ¿Cuánto valdría cada angulito? ¿Cuánto es la mitad de 90? ¿Cuánto es la mitad de 90? 45 grados. 45 grados. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Como ya les dije, el trazo es lo más difícil, o sea, en sentido de que, profe, tengo que analizarlo. Claro, ya está. La solución es la más sencilla. Se van a dar cuenta ahora. Muy bien. Entonces, tenemos acá 45, 45, acá tenemos 25. Ya, yo les hago una pregunta y quiero que me respondan con toda sinceridad, porque yo sé que lo van a responder. Quiero que me digan, ¿cuánto valdría este ángulo de aquí? A ver. ¿Cuánto valdría este ángulo de acá? Mira, mira el triángulo de color celeste. ¿Sí? Mira el triangulito de color celeste. Acá tengo 45 y acá tengo 25. ¿Cuánto vale este ángulo? La suma de dos internos, ¿qué te da? 70 grados. Muy bien. 70 grados. Correcto. ¿Por qué? Si yo miro el triangulito de color celeste, ¿no? Entonces, este ángulo de acá es el ángulo externo. ¿Correcto? Este es el ángulo externo. Ya. Este ángulo externo es la suma de los dos internos. O sea, de 25 y de 45. 25 más 45 me da 70. Perfecto. Muy bien. Ya el problema está casi hecho. Ya el problema está casi hecho. Ahora, si acá es 90 grados, acá también es 90 grados. ¿Sí? Ahí también es 90 grados. ¿Por qué? Ustedes saben que todo tiene que sumar 180. Si acá es 90, acá también es 90. Muy bien. Ahora recién voy a colocar el dato del valor de X. Ahorita recién voy a colocar el dato del valor de X. Te vas a dar cuenta ahorita. ¿Por qué recién voy a colocar el valor de X? A ver. En el problema, lo que me decía a mí era lo siguiente. Me decía de que esta línea de acá, del ángulo ABC, que es bisectriz. Mira, me dice que es bisectriz del ángulo ABC. ACB, perdón. ACB. Como es bisectriz, los ángulos formados acá, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser iguales. Como es bisectriz, el ángulo de acá, mira, y el ángulo de acá, tienen que ser exactamente iguales. Ya está, vamos a ver. Ya está. Muy bien. Entonces, para que, profe, que se ve un poquito pesado, ya, vamos a ver con calma. Me dice a mí, leamos, las prolongaciones de la bisectriz del ángulo ABC. Ya, tengo mi ángulo ABC. Como esta línea es bisectriz, el ángulo de 90 se divide en dos partes, 45 y 45. Correcto. Segundo, trazo, dice también, con la mediatriz AC. Acá está la mediatriz AC. ¿Sí? Esta es la línea mediatriz. Esta línea de color celeste. ¿Sí? Como es mediatriz, ¿qué pasa? Los ángulos, bueno, va a formar 90 grados y los lados van a ser iguales. Correcto, por ser mediatriz. Después, ¿qué hicimos? Después, me doy cuenta que en el triángulo celeste, este angulito de acá es externo. Por la propiedad de los triángulos, la suma de dos ángulos internos te da el externo. O sea, 45 más 25, ¿cuánto me da? 70 grados. Ahora, ¿qué me piden? Haya la medida del ángulo formado por la bisectriz y el ángulo ACB.
Muy bien. Y la hipotenusa AC. Muy bien. O sea, como esta línea de acá es bisectriz, estos ángulos tienen que ser iguales. Como esta línea de acá es bisectriz, porque acá te lo dice, ¿no? Bisectriz del ángulo ACB, los ángulos tienen que ser iguales. Muy bien. Entonces, parte final del problema. La parte final del problema. Muy bien, vamos a colocarle acá M. ¿Sí? Muy bien, vamos a colocarle aquí M. Y aquí le vamos a colocar otra letra. A ver. Sí. Bien, profe, pero se ve un poquito pesado. Claro, porque como, date cuenta, no está dibujado. En este caso no está dibujado. Tú tienes que dibujarlo e interpretarlo. Por esa razón de que te puede parecer un poquito pesado. Ya, vamos a colocarle acá. Dime. Sale 10. Correcto. Muy bien. Coronado, ¿no? Listo. Muy bien. Sale 10. A ver, vamos a ver por qué su compañera le sacó 10. Muy bien. Tenemos acá lo siguiente. En el triángulo, ¿sí? Y le he puesto esos valores para que sepan de dónde estoy sacando la información. En el triángulo de, a ver, en el triángulo de MC, ahí está. En el triángulo de MC, mira, la suma de los ángulos agudos, ¿cuánto es? En un triángulo rectángulo, la suma de los ángulos agudos es 90. O sea, 70 grados más X más X, vamos a colocar más X, y esto es igual a 90 grados. En un triángulo rectángulo, la suma de los ángulos agudos es 90 grados. 70 más X es 90. Perfecto. Ahora, el 70 pasa a restar. X más X es 2X. Me da 90 menos 70. Y como su compañera me dijo, esa sería la respuesta. Sería la respuesta 10 grados, ¿no? 2X es igual a 20. Finalmente, ¿cuánto vale X? X vale 10 grados. ¿Sí? 10 grados. Listo, muchachos. Entonces, eso vendría a ser justamente la solución a nuestro ejercicio. Entonces, lo más complicado de este tipo de problemas, ¿sí? No es en sí la solución, sino es plantearlo. Y en quinto de secundaria ya te ponen problemas para que plantees. Ahí está justamente el detalle, ¿no? Ya te ponen problemas para que plantees. ¿Qué vas a hacer tú? Lo vas a dibujar, ¿no? Vas a dibujar tu triangulito, ¿sí? Dibujas tu bisectriz del ángulo ABC, 45-45, acuérdate. Esta mediatriz que forma 90 grados, el ángulo es 25 grados por dato del problema. Luego, este ángulo externo de acá es la suma de estos dos. 45 más 25 que es 70. Ahora, como me están pidiendo el ángulo formado por la bisectriz de ACB, o sea, esta línea de acá, con la hipotenusa, y por ser bisectriz, los ángulos son iguales. Por lo tanto, veo mi triangulito que se ha formado, el DMC. En el triángulo DMC, como es rectángulo, entonces la suma de los ángulos agudos, o sea, 70 más X es 90. Con lo cual, X vale 10 grados al resolver la ecuación. ¿Alguna pregunta sobre la solución? ¿Alguna pregunta sobre la solución? Tienen que leer justamente lo que está acá e interpretarlo. Acuérdate, bisectriz divide al ángulo en dos partes iguales. La mediatriz forma 90 grados con ese lado, ¿no? Ya está. Muy bien. Me dice, en un triángulo ABC, un triángulo cualquiera, ya, me están dando un triángulo cualquiera. Me dan un triángulo cualquiera, no me dicen que es isósceles ni nada, solamente me dicen que es un triángulo cualquiera. ¿Está? Un triángulo cualquiera. Ya está. ¿Qué me dice? AD es la altura correspondiente al lado ABC. Muy bien, vamos a pedirle prestado acá todas sus armas. Vamos a ver. Vamos a colocarle 1, 2, 3 y 4.
Listo. Vamos a colocarle en el triángulo ABC. Vamos a colocar A. Arriba lo voy a colocar el A para que sea más bonito. A, B y C. Ya está. Estamos dibujando el triangulito. Como se dan cuenta ustedes. Triángulo A, B y C. Listo. Muy bien. ¿Qué más me dice el problema? AD es la altura correspondiente al lado BC. Ya, vamos a colocarle por aquí el D. Por aquí le colocamos el D y voy a trazar la altura. Pues voy a dibujar una línea para trazar la altura. Muy bien, vamos a ver. Bien, justo ahí. Perfecto. Muy bien. Entonces, como es altura, ahí está. Vamos a dibujarle. Ahí está. Tengo el triángulo ABC y tengo la altura AD relativa al lado BC, tal como te lo hice. Es la altura correspondiente al lado BC. AD es la altura correspondiente al lado BC. B, me dicen, B es bisectriz del ángulo B. B es bisectriz del ángulo B. Muy bien, vamos a dibujar la bisectriz. No nos queda de otra. Ya está, vamos a cambiarle de color. Ya está. Vamos a dibujar la bisectriz. Acá está la bisectriz. Trazamos por acá. Ángulos iguales. Aproximadamente por ahí. Ya, listo. Muy bien, ahí está la bisectriz. La bisectriz B del ángulo B. Perfecto. Las cuales intersectan en F. Muy bien, vamos a dibujar toda esa información que está ahí. Muy bien. Ya está, vamos a ver. B. Correcto. Y acá tenemos F. F, perfecto. Listo, muy bien. Ya está. Entonces, la altura correspondiente al lado BC. Ahí está, la altura correspondiente al lado BC. Perfecto. Luego, B es bisectriz del ángulo B, correcto, la cual se intersecta en F. Si la medida del ángulo A es 64 y la medida del ángulo C es 42, ¿sí? Entonces me dice, ya vamos a colocar esa información también. Determina la medida del ángulo AFB, o sea, este ángulo de aquí. Este ángulo de acá es el que tenemos que calcular. Muy bien. Entonces, para calcular eso, tenemos que analizar. No nos queda de otra. Vamos a analizar. Listo. Muy bien. Me dicen a mí, según el problema, que el ángulo A vale 64. Correcto. Vale 64. Correcto. Todo el ángulo A vale 64. ¿Qué más me dice el problema? Me dice que el ángulo C vale 42. Vamos a colocarlo. Ya, muy bien. ¿Quién me dice cuánto valdría el ángulo B? Si A vale 64 y C vale 42, ¿cuánto valdría el ángulo B? ¿Hasta acá cuánto va? 64. A ver, hasta acá hay 106, ¿no? Pero ¿cuánto le falta a 106 para llegar a 180? Correcto, 74. Correcto, lo que su compañera acaba de decir, 74. Pero me dicen a mí que esto es bisectriz. O sea, que al 74 lo tengo que dividir en dos partes iguales. ¿Sí?
al 74 lo tengo que dividir en dos partes iguales. ¿Cuánto valdría cada parte? ¿Cuánto es la mitad de 74? Muy bien. 37. Very well. Very well. Very well. 37. Vamos a ponerlo. Ya está. 37 y 37. Profe, ¿por qué? Todo valía 74. ¿No? ¿Cuánto valdría cada parte? Como es bisectriz, acá debe ser 37 y el otro también tiene que ser 37. Ya está. Ahí tenemos nuestros dos ángulos. 37 y 37. Muy bien. Solamente me falta así, un poquitito nomás. ¿Sí? Solamente falta un poquitito. Ya. Les hago una pregunta. En el triángulo ADC, si acá es 42, ¿cuánto vale el otro ángulo? A ver, en el triángulo ADC, quiero que lo observen ustedes. En el triángulo ADC. ¿Segura? Porque mira, acá tengo 42. Para que me dé a 90, date cuenta que en un triángulo rectángulo los ángulos tienen que sumar 90 grados. 48, muy bien. 48, perfecto, muy bien. 48, vamos a colocar eso ahí. Vamos a ponerle su 48. Ajá. O sea que este ángulo de aquí vale 48. Perfecto, muy bien. Ya está. Esto vale 48. Le vamos a cambiar de colorcito. Entonces, te hago una pregunta. Si ese ángulo vale 48 grados, ¿sí? Si ese ángulo vale 48 grados, ¿cuánto valdría el otro angulito que se encuentra a la izquierda? No, mira, es una bisectriz. 24, pero mira, te tiene que dar 64. Te tiene que dar 64. ¿Cuánto valdría ese ángulo? 26 o 16. 16, ¿sí o no? Entonces, como ese es un triángulo rectángulo, acá es 42 y acá es 48. Perfecto. Entonces, como todo esto vale 64, si acá es 48, esto vale 16, ¿no? Eso vale 16. Muy bien. Ahora lo último que faltaría, solamente falta una sola cosita nomás. Listo. Vamos a ver, vamos a acomodarlo rapidito. Ya está. Listo. Ahora sí. Me están pidiendo a mí el ángulo AFB. O sea, AFB. Ya. Lo único que tengo que hacer aquí es lo siguiente. Nada más. Ya está. AFB. Este es el X. Vamos a colocarlo. Ese es lo que yo quiero calcular. Le voy a colocar X. Le voy a colocar de color rojo. Ya está. Listo. Entonces, este angulito de ahí es esto. Miremos. El ángulo AFB vendría a ser justamente este ángulo de acá, ¿no? AFB. Sería ese angulito de ahí. Listo. Entonces, si yo miro el triángulo, ya prácticamente el ejercicio salió, ¿no? Si se dan cuenta. En el triángulo, miremos, en el triángulo, a ver, en el triángulo, ¿cuál es el triangulito? AFB. En el triángulo AFB, ¿cuánto suman los ángulos internos? ¿Quién se acuerda? 180. Entonces voy a sumar el ángulo de color celeste, el ángulo de color rojo y el ángulo de color morado. O sea, sumo X más 16 más, ¿cuánto? 37. ¿Sí? Más 37 grados. ¿Cuánto sale la suma? 180. Muy bien. ¿Quién me dice la respuesta? Acá me sale X más 53. Esto es igual a 180. Finalmente, ¿cuánto vale X? 127 grados. 127 grados. Por lo tanto, esa sería mi respuesta, ¿no? La letra A.
Entonces, como se dieron cuenta, son problemas de construcción. Sí, no sería justo, miren, escuchen, no sería justo de que yo agarre y ya lo tenga dibujado porque tienen que saber plantearlo. Entonces, lo que haces es lo siguiente. Dibuja tu triángulo ABC, ¿no? Trazas la altura, trazas la bisectriz. Como acá tienes 42 y 64 como dato, estos dos ángulos sumados tienen que darte 74, porque es lo que me falta para 180. Pero como bisectriz, cada uno vale 37 y 37. Después, me voy a la izquierda, al triángulo ADC. Este ángulo tiene que ser 48, porque estos dos sumados te tienen que dar 90. Luego, como todo este ángulo es 64, este angulito de la izquierda tiene que ser 16, porque los dos sumados te tienen que dar 64. Y finalmente, como me están pidiendo el ángulo AFB, ¿yo qué hago? Sumo los ángulos internos, que es X más 16 más 37, igual a 180. Operamos y me da 127 grados. ¿Sí? Me da 127 grados en ese ejercicio. Muy bien. Si no hay ninguna duda, yo sé que puede parecer un poquito tedioso, pero hay buenas noticias entre comillas, ¿sí? Escuchen, hay buenas noticias entre comillas. La próxima semana, ¿sí? La próxima semana, que es corta, el material que voy a trabajar yo con ustedes, obviamente que son con los temas, sí, claro, pero es un material que yo tengo trabajado ya. Es un material que yo he trabajado yo el año pasado, ¿no? Como ya nosotros vamos a trabajar netamente con material entregado por el profesor, ¿sí? No directamente relacionado con el Geniomatic, ¿sí? Va a ser diferente. Va a haber muchas cosas más positivas. Yo sé que puede parecer tedioso, ya nos hemos pasado bastante del tiempo. Bueno, muchachos, entonces, ¿cuánto van a hacer de tarea? 4, ¿sí? De los problemas que he puesto van a ser 4. Ustedes eligen 4 ejercicios y me lo van a presentar. Yo entiendo que puede ser un poquito pesado, por esa razón de que les estoy considerando en que solamente resuelvan 4.